Julián Herrera se puso blanco como la arena del desierto de Sonora cuando leyó el membrete de aquel aviso de desalojo. Sus manos temblaban, de verdad pude verlo desde el otro lado de la mesa de la sala de juntas. La misma mesa donde me había despedido 3 años antes, diciéndome que era redundante y resistente al cambio. Esto no puede ser legal, balbuceó su sobrino, Ricardo, agarrando el papel. El chavo ya tenía 37 años, pero todavía parecía que nunca había trabajado un día de verdad en su vida. Esto tiene que ser acoso o algo así. Yo me quedé sentado, observando cómo ambos se daban cuenta de que su arrendador, el tipo que era dueño de su edificio, controlaba su contrato de arrendamiento y tenía el futuro de su negocio en sus manos. Era el mismo Tomás Ramírez al que habían desechado como la basura de ayer. Por cierto, me llamo Tommy. Ahora tengo 55 años, y he visto de todo más veces de las que puedo contar. 20 años en la Armada de México como especialista en sistemas eléctricos, luego 19 años en sistemas industriales del norte, SINSA, hasta que decidieron que mi experiencia no valía la pena conservar. Permítanme retroceder y contarles cómo llegamos hasta aquí. Todo esto comenzó en 2004, cuando entré a trabajar en SINSA, allá en Monterrey. Recién salido de mi servicio en la Armada, buscaba construir algo estable para mi familia. La empresa era pequeña entonces, quizás 12 personas en total, trabajando en una oficina apretada en el corredor industrial de Santa Catarina. Nada lujoso, pero en aquel entonces Julián parecía un tipo derecho. Entré como su ingeniero eléctrico senior. 2 décadas en la Armada me enseñaron todo sobre sistemas eléctricos complejos, desde las redes de energía de submarinos hasta los controles de automatización de buques patrulla. SINSA necesitaba a alguien que pudiera manejar sus proyectos de automatización industrial, y el tipo anterior había dejado el cableado hecho un nido de ratas. Mi primera semana en el trabajo, pasé toda la noche arreglando una línea de producción de casi $1 millón que llevaba 2 semanas parada. El problema estaba en la programación del PLC. El ingeniero anterior había cruzado algunas señales de entrada que causaban que todo el sistema fallara cada pocas horas. Me llevó 14 horas de diagnóstico, pero para la mañana siguiente la tenía funcionando como un relojito. Julián estaba impresionado. Dijo que yo era exactamente lo que necesitaban. Incluso me dio una buena bonificación esa Navidad, suficiente para que Sara y yo finalmente reemplazáramos nuestra vieja lavadora. Aquellos primeros años fueron buenos. La empresa creció de manera constante, añadiendo nuevos clientes y expandiéndose a proyectos más grandes. Yo estaba justo en medio de todo, diseñando sistemas eléctricos para plantas de fabricación en todo el noreste del país, instalaciones de procesamiento de alimentos, laboratorios farmacéuticos, e incluso algunos contratistas de gobierno cuando mi autorización de seguridad resultó útil. Para el 2010, nos habíamos mudado a un edificio de oficinas en forma en la Colonia del Valle. 3 pisos, unos 40 empleados. Tenía mi propia oficina y un pequeño equipo de ingenieros junior a mi cargo. Incluso conseguí mi propio lugar de estacionamiento para la motocicleta justo enfrente. Julián sabía que iba al trabajo en mi vieja Harley todos los días, lloviera o hiciera sol. El trabajo se volvía cada vez más complejo, más desafiante. Instalando sistemas de automatización para plantas de procesamiento de alimentos, diseñando sistemas de energía de respaldo para hospitales, incluso haciendo algunos trabajos para contratistas del gobierno. Esa experiencia en la Armada fue útil en más de una ocasión al tratar con especificaciones gubernamentales y autorizaciones de seguridad. Alrededor de 2015, las cosas empezaron a cambiar. Julián trajo a algunos consultores, habló de modernizar las operaciones y de optimizar los procesos, palabras de moda corporativas que generalmente significaban que a alguien le iban a dar cuello. Pero éramos rentables, crecíamos cada año. ¿Qué podría salir mal? La primera señal real de problemas llegó cuando Julián contrató a su sobrino, Ricardo, recién salido de la escuela de negocios. El chavo tendría unos 28 años, un flamante MBA del TEC de Monterrey que nunca había usado una llave inglesa ni leído un diagrama de cableado en su vida. Pero tenía ideas, muchas ideas sobre cómo podíamos hacer las cosas mejor. Ricardo comenzó a aparecer en las reuniones con clientes, haciendo preguntas que dejaban claro que no entendía ni lo más mínimo sobre el trabajo eléctrico industrial. ¿Por qué usábamos estos componentes caros? ¿Por qué no podíamos automatizar más del proceso de instalación? ¿Por qué nuestros plazos de proyecto eran más largos que los que había visto en otras empresas? Traté de ser paciente. Pensé que el chavo aprendería,
que quizás incluso apreciaría tener a gente con experiencia para enseñarle. Empecé a incluirlo en las revisiones de proyectos, explicándole por qué usábamos ciertos componentes y llevándolo a los lugares de trabajo para que pudiera ver cómo funcionaban realmente nuestros sistemas. Grave error. En lugar de estar agradecido por la tutoría, Ricardo comenzó a cuestionar todo lo que yo hacía. Se sentaba en las reuniones con clientes con su laptop, buscando componentes alternativos más baratos en los sitios web de los proveedores, sugiriendo que podríamos reducir los costos en un 20% si simplemente pensáramos fuera de la caja. El chavo no entendía que la ingeniería no consiste en tomar atajos. Cuando estás diseñando sistemas eléctricos para una planta de fabricación farmacéutica, la fiabilidad importa más que el precio. Cuando estás instalando controles de automatización para una instalación de procesamiento de alimentos que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, más vale que lo hagas bien a la primera. Un solo fallo del sistema podría costarles millones en producción perdida. Pero Ricardo veía cada especificación como una oportunidad para optimizar e innovar. Empezó a presionar para usar componentes más baratos, periodos de prueba más cortos y calendarios de instalación más rápidos. Yo me oponía. Le explicaba por qué estas cosas importaban y le mostraba ejemplos de lo que sucede cuando se toman demasiados atajos. Él asentía y sonreía, y luego iba directamente a Julián con preocupaciones sobre mi resistencia al cambio. Para el 2020, se veía venir lo que iba a pasar. Ricardo manejaba más relaciones con los clientes, participaba en reuniones de planificación estratégica e incluso lo copiaban en correos electrónicos que antes me llegaban directamente a mí. Mientras tanto, yo seguía siendo el que realmente diseñaba los sistemas, resolvía los problemas técnicos y limpiaba los desastres cuando sus optimizaciones no funcionaban. El colmo llegó a principios de 2023. Habíamos conseguido un contrato enorme con una instalación de fabricación farmacéutica, un trabajo de 40 millones de pesos, el proyecto individual más grande en la historia de la empresa. Yo había pasado 4 meses trabajando con su equipo de ingeniería, diseñando un sistema de automatización personalizado que cumpliría con todos sus requisitos de la COFEPRIS y las normas de sala limpia. Solo las especificaciones eléctricas tenían 47 páginas. Cada componente tenía que estar calificado para entornos farmacéuticos, cada conexión debía documentarse para el cumplimiento normativo y cada sistema de respaldo necesitaba triple redundancia. Este no era el tipo de trabajo en el que se podían sustituir piezas más baratas y esperar que nadie se diera cuenta. Ricardo convenció a Julián para que le dejara liderar la implementación del proyecto. El chavo quería dejar su huella, demostrar a todos que podía manejar los grandes trabajos. Por mí estaba bien, siempre y cuando no se metiera con las especificaciones técnicas que yo había pasado meses perfeccionando. 2 semanas después de comenzar la instalación, todo se fue al traste. Ricardo había decidido sustituir algunos módulos de control más baratos, le ahorró a la empresa unos 150.000 pesos, le presumió a Julián. El problema fue que estos nuevos componentes no estaban calificados para entornos de sala limpia y comenzaron a generar códigos de error a las 48 horas de ponerse en marcha. El cliente estaba furioso. Amenazaron con cancelar todo el contrato, quizás incluso demandar por daños y perjuicios. Su línea de producción estaba parada, lo que les costaba casi 1 millón de pesos al día en fabricación perdida. La COFEPRIS estaba haciendo preguntas sobre la documentación de validación de su sistema. Tuve que trabajar 3 días seguidos, apenas durmiendo, viviendo de café y determinación para rediseñar el sistema de control en torno a los componentes que Ricardo había pedido. Utilicé todos los favores que tenía con los proveedores para conseguir una entrega urgente de las piezas de repuesto. Lo puse a funcionar, pero fue una solución temporal que necesitaría un monitoreo constante. Uno pensaría que esto sería una llamada de atención para Ricardo, ¿verdad? Quizás algo de humildad, un reconocimiento de que la experiencia importa en este negocio. Pues no. Julián me llamó a su oficina el lunes siguiente por la mañana. Laura Martínez de Recursos Humanos también estaba allí, sentada en un rincón con un bloc de notas y esa expresión compasiva que enseñan en la escuela de negocios. Tommy, dijo Julián, tenemos que hablar sobre tu futuro aquí en Cinsa. Sabía lo que venía, pero de todos modos le dejé soltar su discursito. La empresa estaba evolucionando, necesitaban gente que pudiera adaptarse a nuevas metodologías, quizás era hora de que yo explorara nuevas oportunidades. Todo ese rollo corporativo para decir, estás despedido, viejo. ¿Y el remate?
Estaban eliminando mi puesto para reducir la redundancia en el departamento de ingeniería. Ricardo asumiría mis responsabilidades, junto con su rol de desarrollo de negocios. Una persona haciendo dos trabajos, ahorrándole dinero a la empresa. Me ofrecieron 2 semanas de liquidación. 2 semanas, después de 19 años de servicio. Después de innumerables fines de semana arreglando emergencias, después de construir su reputación un proyecto exitoso a la vez, después de formar a la mitad de su personal actual. No discutí. No hice un escándalo. Simplemente asentí, empaqué mis cosas de la oficina, mis reconocimientos de la Armada, fotos familiares, la taza de café que Sofía me había hecho en la clase de cerámica de la secundaria y salí hacia mi Harley en el estacionamiento. Sara estaba esperando cuando llegué a casa. La había llamado desde el estacionamiento, mi voz probablemente temblaba más de lo que me gustaría admitir. Nos sentamos en la mesa de la cocina, ambos preguntándonos cómo íbamos a pagar la hipoteca el próximo mes. Sofía comenzaba su último año en la universidad, y contábamos con mi sueldo fijo para cubrir su colegiatura. Ya lo resolveremos, dijo Sara, extendiendo la mano para apretar la mía. 26 años de matrimonio, y todavía creía en nosotros. Eres el ingeniero más inteligente que conozco. Alguien tendrá suerte de tenerte. Los siguientes meses fueron duros. El mercado laboral para ingenieros de 55 años no es exactamente boyante, especialmente cuando tu antiguo empleador no está muy entusiasmado con dar referencias. Acepté algunos trabajos de consultoría, arreglé algunos sistemas industriales para empresas más pequeñas, cualquier cosa para pagar las facturas. Fue entonces cuando empecé a notar cosas sobre Cinsa que había estado demasiado ocupado para ver antes. Un día, al pasar por su edificio por la tarde, había estado reunido con un cliente potencial cerca, vi un cartel de "Se vende" que no estaba allí la semana anterior. La empresa de gestión de propiedades buscaba vender el edificio entero, 4.000 metros cuadrados de oficinas y espacio industrial ligero, en un terreno de 1 hectárea justo en el corazón del distrito manufacturero de Monterrey. Llamé al agente inmobiliario esa noche, más por curiosidad que por otra cosa. Pregunté por el precio, los términos, la situación actual del arrendamiento. El edificio estaba listado en 60 millones de pesos. Cinsa era el inquilino principal, atado a un contrato de arrendamiento de 10 años que habían firmado en 2018. Era un trato bastante bueno el que habían negociado, alquileres por debajo del mercado, aumentos anuales mínimos, e incluso el arrendador cubrió parte de los costos de acondicionamiento. Pero aquí es donde se puso interesante. Pedí una copia del contrato de arrendamiento, es un registro público una vez que sabes dónde buscar, y pasé ese fin de semana leyendo cada línea de la letra pequeña. Allí estaba, escondido en la sección 12, subsección C, una cláusula que permitía al arrendador terminar el contrato con un aviso de 90 días si la propiedad se vendía a un nuevo dueño que tuviera la intención de renovar o reutilizar sustancialmente las instalaciones. Pasé la siguiente semana haciendo cuentas. Entre mi fondo para el retiro que podía transferir, la herencia de Sara de su padre que habíamos estado guardando para la jubilación, y un crédito PYME que podía conseguir basado en los ingresos por alquiler, las cuentas estaban ajustadas, pero funcionaba. La empresa de gestión de propiedades estaba motivada para vender. El edificio era de los años 80, necesitaba actualizaciones eléctricas, y querían liquidar para invertir en propiedades más nuevas. Podíamos cerrar la compra en 6 semanas si me movía rápido. No le conté a nadie sobre mi plan. Ni a Sara, ni a Sofía, y definitivamente a nadie que pudiera tener conexiones con Cinsa. Iba a comprar el edificio de mi antiguo empleador. Y luego iba a desalojarlos. El cierre de la compra tuvo lugar un martes por la mañana a finales de octubre de 2023. Me senté en esa sala de juntas estéril en la notaría, firmando papel tras papel, convirtiéndome oficialmente en el propietario de 4.000 metros cuadrados de bienes raíces industriales de primera en Monterrey. El mismo edificio donde había pasado 19 años de mi vida, donde había construido sistemas que todavía funcionaban perfectamente, donde Julián y Ricardo no tenían idea de que su destino estaba siendo sellado por su antiguo empleado redundante. Sara vino conmigo al cierre. Al principio se había mostrado escéptica cuando finalmente le conté el plan, preocupada por el riesgo financiero. Pero cuando le mostré los números, los ingresos por alquiler, el potencial de plusvalía del edificio, las ventajas fiscales, lo entendió. Mi esposa me había visto ser maltratado por la política corporativa durante demasiado tiempo.
estaba lista para verme contraatacar. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mientras salíamos de la notaría, con las llaves del edificio en mi bolsillo. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La empresa de gestión de propiedades se encargó de todo al principio. Me mantuve completamente entre bastidores, solo otro inversionista cobrando cheques de alquiler. Julián y Ricardo no tenían idea de quién era su nuevo arrendador. Por lo que ellos sabían, algún grupo de inversión de la Ciudad de México había comprado el edificio, lo cual no era del todo falso, ya que había creado una sociedad anónima para la compra. Durante 3 meses, interpreté el papel del propietario invisible. Cobré 850.000 pesos de renta mensual de Cinsa, gestioné las solicitudes de mantenimiento a través de la empresa de gestión de propiedades y mantuve la boca cerrada sobre mi conexión con el inquilino principal del edificio. Durante ese tiempo, me mantuve atento a cómo iban las cosas en mi antigua empresa. La industria manufacturera es un mundo pequeño en Monterrey, y las noticias corren rápido cuando los proyectos van mal. Resulta que las medidas de reducción de costos de Ricardo les estaban pasando factura a lo grande. ¿Ese cliente farmacéutico al que tuve que rescatar? Se habían negado a hacer el pago final del proyecto, citando problemas continuos de fiabilidad con el sistema. Se decía que estaban considerando acciones legales por los retrasos en la producción. Otros 2 clientes importantes se habían pasado a la competencia después de experimentar fallos en el sistema durante operaciones de rutina. El equipo que yo había especificado originalmente habría funcionado durante décadas sin problemas, pero las sustituciones más baratas de Ricardo fallaban a los pocos meses de la instalación. Mientras tanto, yo recibía llamadas de consultoría de algunos de esos mismos clientes decepcionados. Se había corrido la voz de que estaba disponible para trabajos independientes, y de repente todo el mundo quería al tipo que solía resolver los problemas técnicos de Cinsa. Estaba cobrando 3.000 pesos por hora por un trabajo de diagnóstico que solía hacer como parte de mi salario regular. Hay un trabajo en particular que destaca. ¿Recuerdan esa planta de procesamiento de alimentos donde había instalado el sistema de automatización en 2019? El sistema había funcionado sin problemas durante 4 años, y de repente empezó a tener fallos intermitentes. Primero llamaron a Cinsa, Ricardo envió a uno de los ingenieros junior que no pudo averiguar el problema. Luego me llamaron a mí. Me llevó unos 20 minutos diagnosticar el problema. Uno de los sensores de temperatura se había descalibrado, una solución simple, pero tenías que conocer el sistema lo suficientemente bien como para reconocer los síntomas. Les cobré 6.000 pesos por 2 horas de trabajo, incluido el tiempo de desplazamiento. Estaban tan agradecidos que me pidieron que presentara una oferta para su proyecto de expansión. ¿La respuesta de Ricardo cuando se enteró? Llamó al cliente y me acusó de robarles el negocio. Celos profesionales en su máxima expresión. Para febrero de 2024, había tomado mi decisión. Era hora de jugar el as que tenía bajo la manga desde hacía 4 meses. Redacté el aviso de terminación de contrato de arrendamiento yo mismo, trabajando con el mismo abogado inmobiliario que se había encargado de la compra del edificio. 90 días de preaviso, exactamente como se especificaba en el contrato. Motivo de la terminación, renovación y reutilización sustancial de las instalaciones. Lo cual no era mentira. Tenía planes genuinos de renovar el edificio. El sistema eléctrico era de los años 80 y necesitaba una actualización, irónico, considerando que yo había estado recomendando esas mismas mejoras durante años cuando trabajaba allí. Julián siempre había dicho que eran demasiado caras. También tenía la intención de reutilizar el espacio, dividiéndolo entre varios inquilinos más pequeños en lugar de uno grande. Mejor flujo de caja, menor riesgo si un inquilino tenía problemas y, francamente, tenía ganas de trabajar con dueños de negocios que apreciaran la experiencia en lugar de cuestionar cada decisión. La carta se envió un viernes por la tarde, por correo certificado con acuse de recibo. Me aseguré de estar tomando un café en el restaurante de enfrente el lunes por la mañana cuando Julián y Ricardo llegaron a trabajar. Vi a través de la ventana cómo Julián la leía primero. Su expresión cambió de confusión a preocupación y a algo que parecía pánico. Luego llamó a Ricardo y le mostró la carta. La reacción del chavo fue aún mejor, comenzó a caminar de un lado a otro de la sala de juntas, agitando los brazos, probablemente explicándole a su tío cómo aquello no podía ser legal. Convocaron una reunión de emergencia con su abogado esa misma tarde.
Lo supe porque Laura de Recursos Humanos envió un correo electrónico a toda la empresa sobre desafíos inesperados en las instalaciones y la necesidad de explorar soluciones de espacio de trabajo alternativas. Las 2 semanas siguientes fueron puro entretenimiento. Julián intentó llamar a la empresa de gestión de propiedades, exigiendo saber quién había comprado el edificio. Las leyes de privacidad impedían que revelaran la identidad del propietario, pero pude ver cómo aumentaba la frustración. Ricardo comenzó a buscar otros espacios de oficinas, descubriendo rápidamente que instalaciones comparables en la zona les costarían un 40% más que su actual contrato de arrendamiento por debajo del mercado. El dulce trato que Julián había negociado en 2018 estaba a punto de convertirse en una lección de karma muy cara. Intentaron negociar. Ofrecieron pagar un alquiler más alto, plazos de arrendamiento más largos, incluso algo de dinero por adelantado para asegurar un nuevo acuerdo con el misterioso nuevo propietario. La empresa de gestión de propiedades transmitió diligentemente estas ofertas, y yo las rechacé diligentemente una por una. Finalmente, unas 3 semanas después del aviso inicial, Julián lo descubrió. Estaba almorzando en mi lugar habitual en el centro cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba Sinsa. Dejé que fuera al buzón de voz, terminé mi comida y luego devolví la llamada 1 hora más tarde desde mi camioneta. ¿Tommy? La voz de Julián sonaba cansada, derrotada. Tommy, tenemos que hablar. Claro, Julián. ¿Qué tienes en mente? Compraste nuestro edificio. Compré un edificio, sí. Parecía una buena oportunidad de inversión. Hubo una larga pausa. Podía oír a Ricardo de fondo, con la voz alterada, diciendo algo sobre demandas y acoso ilegal. Mira, Tommy, continuó Julián, sé que estás molesto por cómo terminaron las cosas. Quizás cometimos algunos errores, nos movimos demasiado rápido con los cambios. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo obtenías en mente? Un nuevo contrato, mejores condiciones para ti como arrendador. Demonios, quizás incluso podamos discutir traerte de vuelta como consultor. A Ricardo le vendría bien alguien con tu experiencia para guiarlo en la parte técnica. Tuve que sonreír ante eso. 6 meses atrás, eras redundante y resistente al cambio. Ahora, de repente, mi experiencia volvía a ser valiosa. Es una oferta interesante, Julián. Te digo una cosa, ¿por qué no nos reunimos en persona para discutirlo? Digamos, mañana por la mañana, a las 9. Sala de juntas 2, como en los viejos tiempos. Aceptó de inmediato, probablemente pensando que cualquier conversación era mejor que tener que reubicar toda su operación con 60 días de preaviso restantes. Llegué puntual a la mañana siguiente, con una carpeta de piel y mi mejor cara de póker. Julián estaba allí, junto con Ricardo y Laura de Recursos Humanos. El chavo parecía no haber dormido mucho últimamente, ojeras oscuras bajo los ojos, esa energía nerviosa de alguien que ve cómo su mundo se desmorona. Bueno, dijo Julián después de que todos nos sentáramos, ¿qué se necesita para resolver esto? Di tu precio. Abrí mi carpeta, saqué una sola hoja de papel y la deslicé sobre la mesa. Era el aviso de terminación de contrato de arrendamiento, con mi firma claramente visible en la parte inferior, Tomás Ramírez, propietario del inmueble. Esto es lo que se necesita, dije en voz baja. Ricardo explotó primero. Empezó a gritar sobre acoso y demandas por despido injustificado y cómo lucharían en los tribunales hasta dejarme en la bancarrota. Julián simplemente se quedó allí, mirando el papel, comprendiendo finalmente el alcance completo de lo que estaba sucediendo. Puedes intentar luchar en los tribunales, dije cuando Ricardo se quedó sin aliento. Pero tu contrato de arrendamiento incluye la cláusula de terminación, firmada por tu empresa hace 6 años. Mi abogado me asegura que es completamente ejecutable. Tú mismo negociaste este trato, Julián. Simplemente nunca pensaste que se usaría en tu contra. Esto es venganza, dijo Ricardo, con la voz temblorosa. Pura y simple venganza. No respondí, levantándome y recogiendo mi carpeta. Venganza habría sido contarle a ese cliente farmacéutico todos los otros atajos que tomaste en su proyecto. Esto es solo negocios. Me dirigí a la puerta, luego me volví para un último comentario. Ah, ¿y Ricardo? La próxima vez que despidas a alguien con 19 años de experiencia,
quizá quieras asegurarte de que no pueden permitirse comprar tu edificio. El desalojo fue definitivo 60 días después. Shinsa logró encontrar un espacio temporal en un parque industrial al otro lado de la ciudad, pagando casi el doble de su alquiler anterior por unas instalaciones de la mitad del tamaño. Se rumoreaba en la ciudad que varios de sus clientes restantes estaban nerviosos por la estabilidad de la empresa, y 3 contratos importantes se habían suspendido pendientes de problemas con las instalaciones. Mientras tanto, dividí el edificio en 3 espacios separados. Alquilé la sección más grande a un taller de mecanizado de precisión dirigido por un ingeniero aeroespacial jubilado que apreciaba el trabajo de calidad. El segundo espacio fue para un negocio de reparación de productos electrónicos especializado en sistemas de control industrial, incluso me contrataron como consultor a tiempo parcial. El tercer espacio se convirtió en mi propio taller. Después de 19 años trabajando para otra persona, estaba listo para ser mi propio jefe. Monté una consultoría de ingeniería eléctrica en forma, con equipo de pruebas y un inventario de piezas que pondría celoso a cualquier técnico. Los ingresos totales por alquiler mensual ascendieron a 1.300.000 pesos, aproximadamente un 60% más de lo que Shinsa había estado pagando. La hipoteca del edificio era de unos 380.000 pesos al mes, lo que me dejaba con un flujo de caja sólido y un activo con plusvalía que ya valía más de lo que había pagado por él. El trabajo de renovación me dio algo productivo en lo que concentrarme. Actualicé todo el sistema eléctrico a los estándares modernos, instalé iluminación LED en todas partes y modernicé los controles de climatización con termostatos programables y control por zonas. Todas las mejoras que había estado recomendando durante años, finalmente se implementaron correctamente. ¿La mejor parte? Mis 2 nuevos inquilinos necesitaban trabajos de consultoría en sus sistemas. Resulta que 19 años de experiencia industrial realmente tienen valor en el mercado, especialmente cuando trabajas con gente que respeta la experiencia en lugar de cuestionar cada decisión. De vez en cuando me encuentro con Julián por la ciudad. Ha envejecido considerablemente en el último año, aparentando cada uno de sus 66 años. Me enteré por ahí que Ricardo se mudó a la Ciudad de México y aceptó un trabajo en alguna firma de consultoría. Probablemente les está contando a todos cómo aprendió valiosas lecciones sobre operaciones de negocios durante su tiempo en Nuevo León. Sara dice que parezco más feliz de lo que he estado en años, más relajado de alguna manera. Quizás es porque aprendí algo importante sobre la paciencia y la planificación. A veces, la mejor venganza no es enfadarse o vengarse rápidamente. A veces es ser inteligente, mantener los ojos abiertos y dejar que las malas decisiones de la gente se les vuelvan en contra. Me despidieron después de 19 años de servicio leal. Los desalojé después de 19 años de construir la experiencia que ellos desestimaron. Me parece justo. Y cada mes, cuando deposito esos cheques de alquiler, recuerdo lo que solía decir mi viejo jefe de la Armada: la mejor manera de ganar una pelea es controlar el campo de batalla. Resulta que tenía toda la razón.